Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 16 ya de enero y el día viene con frío en la calle, con lluvia también, con mucha niebla, pero viene con la resaca por el encuentro de Corina Machado y Trump ayer en Estados Unidos, en Washington. Ella recibió un trato correcto, un trato discreto, sin fotos. La verdad es que no era una visita solemne. En Irán, calma tensa, la Guardia Revolucionaria ametralla a los manifestantes y luego oculta los cuerpos, pero los ciudadanos confían en una intervención de Estados Unidos que Trump, eso sí, podría posponer. Viernes que llega con las maniobras militares que van a realizar varios aliados en la isla de Groenlandia para disuadir a Donald Trump y con la mirada puesta en el acuerdo este fin de semana que se va a firmar en Paraguay. Es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Para que se hagan una idea de su importancia, dos datos. El Mercosur y la Unión Europea representan juntos el 30% del PIB mundial y comprenden más de 700 millones de consumidores. En vísperas de esta cita se van a reunir en Río de Janeiro la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Lula da Silva. De ahí von der Leyen, junto a Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, volarán rumbo a Asunción. Allí firmarán un pacto que la Comisión negocia desde 1999 con los miembros fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El acuerdo va a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con el objetivo de buscar una tercera vía frente a Estados Unidos y frente a China, pero que genera el rechazo del sector agrícola europeo e industrial en Brasil y en Argentina. El acuerdo no convence a los agricultores y ganaderos aquí en Europa, que llevan días movilizándose contra el pacto y seguirán haciéndolo en las próximas semanas. En España, el campo se echará a las calles por todo el país del 26 al 30 de enero. Denuncia la falta de reciprocidad, competencia desleal y aseguran que las cláusulas de salvaguardia son imposibles de aplicar. Con esto como telón de fondo, los mercados financieros se están preparando para un cierre de semana en el que la banca y la tecnología han vuelto a impulsar a los índices de Wall Street con una inteligencia artificial que vuelve a dar alas a Asia. En materias primas, en petróleo, vemos que cede por la rebaja de la tensión en Irán y el dólar que se dirige a cerrar 3 semanas de subida. Eva Villanueva, la fotografía, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, llegamos a viernes y los futuros de Wall Street parecen respirar bastante planos tras una jornada de subidas moderadas en Wall Street por el repunte, como decías, de la banca en plena campaña de resultados por la tecnología. El S&P 500, el Nasdaq subían, teníamos al índice rector de Wall Street con una subida del 0,26%, marcaba los 6.944 puntos al cierre, mientras veíamos como los grandes nombres propios que impulsaban a los índices estaban detrás de esas cuentas, como las de Goldman Sachs, que le hacían subir un 4,63%, también Morgan Stanley, que subía el 6%. Subidas para el S&P, subidas también para el Nasdaq del 0,32%, y donde lo que veíamos era el brío en torno a la inteligencia artificial, a las tecnológicas, en una jornada en la que los resultados de TSMC daban alas. Veíamos a Nvidia con subidas del 2% o también a AMD con subidas del 2%, todo en un marco en el que Washington y Taiwán han cerrado acuerdo histórico comercial arancelario. Se rebaja la presión sobre los aranceles al 15% y en el que las empresas taiwanesas de chips y tecnología invertirán al menos 250.000 millones de dólares en capacidad de producción en Estados Unidos. Subidas en el índice taiwanés y vemos como los futuros de Estados Unidos avanzan un 0,28%, mientras es la tecnología la que cobra la mayor fuerza en Asia esta mañana. Aún así, tímidos retrocesos es lo que vemos hasta ahora en el índice Nikkei en Tokio, después de haber tocado varios máximos en el arranque de la semana, y vemos como el protagonismo también se sigue escribiendo en página de divisas. Tenemos a un dólar que ha subido, aunque ahora mismo se relaja en 99,33 en esa canasta
frente a las principales divisas, mientras se rebajan las apuestas sobre recortes de tipos y donde el protagonismo nos hace mirar a ese yen-dólar-yen, 158,36 unidades después de que el ministro de Finanzas nipón haya planteado la posibilidad de una intervención conjunta de Estados Unidos para defender la divisa nipona vacilante, y el billete verde se encamina a cerrar 3 semanas de subidas. Como decías, en las materias primas tenemos esta mañana al petróleo retrocediendo, se rebajan las tensiones en torno a un posible ataque de Estados Unidos a Irán, y vemos al West Texas en los 58,89 dólares barril. Recordemos que esta semana ha subido por encima de los 60. El Brent también superaba los 64 y hasta ahora retrocede hasta los 63,52 dólares el barril. Muy pendientes de las petroleras, como también, por supuesto, ese capítulo aparte y nombre propio, como era Repsol en la jornada de ayer, que era el que más caía dentro del sector, pero por su actividad en 2025, por las decepcionantes cifras de producción que le hacían perder un 6,32%. Y en el mercado de futuros vemos cómo Europa hoy se prepara con retrocesos tímidos, los futuros del DAX del 0,38%, los del Eurostoxx 50 un 0,35% en una jornada que vamos a conocer datos de inflación en Alemania o Italia. Aquí en casa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer tarde la creación de un gran fondo soberano para mantener el empuje de los fondos Next Generation. Que vamos a crear un fondo, un gran fondo, podríamos decir soberano, un fondo soberano. Bueno, pues un fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation y que va a extender su empuje haciendo perdurable el legado de esos fondos Next más allá del año 2026. Bajo el nombre España Crece contará con una dotación inicial de 10.500 millones, aunque Sánchez espera llegar a movilizar 120.000 millones a través de los inversores nacionales, internacionales y de la deuda privada. El lunes anunciará Sánchez, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los pilares en los que se va a fundamentar este fondo: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, infraestructuras y reindustrialización. El fondo se va a gestionar a través del Instituto de Crédito Oficial. Durante su intervención, Sánchez ha presumido de la marcha de la economía española, destacando que España es un buen lugar para invertir y ensalzando el crecimiento y la seguridad. Porque es cierto que nos estamos acostumbrando, voy a decir mal acostumbrando, a estar sistemáticamente entre las mejores economías del planeta. Y no quiero caer en la autocomplacencia, porque hay muchas cosas por hacer. Algunas las has comentado en tu intervención. Pero es cierto que somos una de las grandes economías europeas que más crece, que hemos creado nada más ni nada menos que 500.000 de puestos de trabajo anuales desde la pandemia, o que, como bien has comentado, pues el IBEX 35 bate récords en cada sesión. Anuncio realizado en el Spain Investor Day, que agrupó en Madrid a los principales representantes de la industria financiera. Entre los primeros espadas del sector estaban Portobello, Cofidis, IFM y también BlackRock, que sitúa a España entre sus 3 países favoritos de inversión a nivel mundial, destacando sus cifras macroeconómicas, el talento y la estabilidad. Aquí, en clave geopolítica, en el punto de mira, sigue el pulso entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia. Se intensifica la tensión. Trump insiste en que necesita controlar la isla y Bruselas no descarta aplicar el artículo 42.7 de defensa colectiva. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Y en este escenario, una delegación de congresistas de Estados Unidos se va a reunir hoy con parlamentarios daneses y groenlandeses tras ese encuentro mantenido entre ambos países el pasado miércoles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha preferido de momento no confirmar si estaría dispuesta a aplicar ese artículo de su tratado que empuja a una defensa colectiva si un Estado miembro es atacado en caso de una invasión por parte de Trump. De momento asegura von der Leyen que la Unión Europea mantendrá la cooperación ártica con Estados Unidos y que Groenlandia puede contar con Europa tanto política como económicamente. En cuanto a Groenlandia, lo que está claro es que Groenlandia puede contar con nosotros en los ámbitos político, económico y financiero. Y en lo que respecta a su seguridad, los debates sobre la seguridad del Ártico son ante todo una cuestión fundamental para la OTAN. Pero también quiero destacar que tanto el Ártico como la seguridad de esta zona son temas fundamentales para la Unión Europea y revisten una enorme importancia para nosotros.
Sobre el terreno, varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Suecia o Noruega, ya han enviado soldados a Groenlandia para llevar a cabo una misión de vigilancia ante el aumento de esas tensiones con Estados Unidos. España podría sumarse a esa misión, enviar tropas al Ártico, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, de momento pide prudencia. La decisión se podría conocer a lo largo de este viernes. Ningún país europeo ha enviado tropas como tales tropas. Eso tiene que quedar claro. Se ha enviado misión de reconocimiento. Vamos a ver, vamos a ser un poco prudentes, vamos a esperar y en función de eso, en función de lo que se haga y lo que se decida, pues ya veremos. Pero que quede claro que no son tropas militares, no es una misión militar, sino que lo que se ha enviado allí los países han sido misiones de reconocimiento sobre el terreno y por tanto no se ha planteado en ningún momento, ni en la Unión Europea ni en la OTAN, una misión como tal misión. Son las 7:10, es viernes 16 de enero y el día nos trae más noticias. La líder opositora venezolana María Corina Machado entrega a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz. Machado se reunió ayer con el presidente de Estados Unidos y asegura que el mandatario está totalmente comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos. Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos de Venezuela, con la libertad de todos los venezolanos, de apoyar una persona. Yo soy parte de un movimiento. Sin embargo, a pesar de este gesto, Trump no ha cambiado de opinión y señala que Machado no tiene los apoyos suficientes para liderar una transición en Venezuela. Lo decía la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Creo que la valoración del presidente que acaba de señalar se basaba en la realidad sobre el terreno. Era una valoración realista, basada en lo que el presidente leía y oía de sus asesores y del equipo de seguridad nacional. Y en este momento su opinión al respecto no ha cambiado. Sobre el terreno, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, propone modificar la ley petrolera de aquel país para facilitar la llegada de inversiones. Bruselas presentará antes del verano su nueva estrategia de seguridad. Ante los cambios geopolíticos y para dar respuesta a los nuevos desafíos como ha ocurrido con Groenlandia. El anuncio lo realizaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estamos empezando a trabajar en una nueva estrategia de seguridad europea. El objetivo es, efectivamente, recopilar información para reconocer los cambios geoestratégicos y las necesidades que existen, pero también los cambios geopolíticos en nuestro mundo y dar una respuesta adecuada a ello. Además, Bruselas daba luz verde este jueves al plan de España para invertir 1.000 millones en defensa. El presidente ruso Vladimir Putin confía en lograr una paz duradera y sólida con Ucrania. Putin defiende lograr cuanto antes un arreglo pacífico en Ucrania, para lo que pide reabrir el debate para la creación de una nueva arquitectura de seguridad a nivel global que salvaguarde los intereses de todo el mundo. No todos los lugares, incluidos Kiev y las capitales que lo apoyan, están preparados para ello, pero esperamos que tarde o temprano se tome conciencia de esta necesidad. Mientras tanto, Rusia seguirá persiguiendo de forma sistemática los objetivos que se ha fijado. Estados Unidos y Taiwán cierran un acuerdo comercial con aranceles limitados al 15%. A cambio de reducir esas tarifas, los gigantes de semiconductores de la isla se comprometen a invertir $250.000 millones en el país norteamericano y además establecerán parques industriales en Estados Unidos para fortalecer su infraestructura y colocarlo como centro global de tecnología de próxima generación. Howard Lutnick es el secretario de Comercio estadounidense. Hay dos compromisos de Taiwán, $250.000 millones que vienen directamente de las empresas y otros 250.000 suministrados por el gobierno para volverse autosuficientes en la capacidad de construir semiconductores. Y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comienza su viaje a Japón, donde se reunirá mañana con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi. Se espera que durante este viaje ambos países refuercen la defensa y la seguridad e impulsen las inversiones en sectores como la robótica, las tecnologías emergentes o la industria médica. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping se ha reunido hoy en Pekín con el primer ministro canadiense Mark Carney, en la primera visita de un mandatario del país norteamericano en casi una década.